Hola a todos y bienvenidas a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, especialmente durante y después de la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos en Latinoamérica y España. Hemos visto cientos, miles de vídeos especulando sobre si hubo romance, si fue puro marketing, si se odiaban en secreto. Hoy, vamos a ir más allá de los rumores. Vamos a analizar entrevistas, declaraciones, gestos, la química en pantalla y fuera de ella, para intentar acercarnos a la verdad oculta tras esa supuesta pasión que se incendió en Erkenci. No vamos a prometer revelar la verdad absoluta porque al final, solo Can y Demet saben realmente lo que pasó entre ellos. Pero sí vamos a ofrecer una perspectiva informada, basada en evidencias y en un análisis profundo de todo lo que rodeó a esa pareja que conquistó corazones en todo el mundo. Antes de que nos sumerjamos en este análisis exhaustivo, quiero pedirles un favor enorme: si disfrutan de este tipo de contenido, si les apasionan las telenovelas turcas y sus protagonistas, si quieren estar al tanto de todas las novedades y curiosidades, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Erkenci fue un fenómeno global. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, electrizante, palpable. Desde el primer episodio, la audiencia quedó cautivada por la historia de amor entre Can Divit, el fotógrafo aventurero y exitoso, y Sanem, la joven soñadora y espontánea que aspiraba a ser escritora. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos. Pero, ¿esa química era solo actuación? ¿O había algo más? La prensa del corazón, tanto en Turquía como en el resto del mundo, no tardó en especular sobre un posible romance. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo risas y miradas cómplices. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que alimentaban los rumores. Los fans estaban convencidos de que Can y Demet eran mucho más que compañeros de trabajo. Sin embargo, ninguno de los dos actores confirmó nunca una relación sentimental. Mantuvieron una postura ambigua alimentando la especulación sin llegar a desmentirla por completo. En entrevistas se elogiaban mutuamente, destacando su profesionalismo y la buena química que existía entre ellos. Pero evitaban hablar de su vida personal. Esta ambigüedad estratégica sin duda benefició a la serie. El misterio que rodeaba su relación mantuvo a la audiencia enganchada, generando aún más expectación y conversación en torno a Erkenci. Algunos incluso acusaron a la producción de orquestar un plan de marketing para aumentar la popularidad de la telenovela. No podemos descartar esa posibilidad, la verdad. En el mundo del espectáculo, este tipo de estrategias son comunes. Pero más allá del marketing, es innegable que Can y Demet tenían una conexión especial. Su lenguaje corporal, sus miradas, sus sonrisas, todo parecía indicar que había algo más que amistad. Analicemos un poco sus interacciones fuera de la pantalla. En numerosas entrevistas, Can Yaman destacó la profesionalidad y el talento de Demet. La describió como una persona divertida, trabajadora y muy comprometida con su trabajo. Demet, por su parte, elogió la generosidad y el carisma de Can. Ambos coincidieron en que se llevaban muy bien y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Sus palabras eran siempre medidas, profesionales, pero cargadas de un cierto brillo, una admiración mutua que era difícil ignorar. ¿Era genuina o parte del show? Esa es la pregunta del millón. Si revisamos las entrevistas en conjunto, notamos un patrón: ambos evitaban a toda costa la pregunta directa sobre su relación sentimental. Desviaban la atención, resaltaban su amistad y compañerismo, pero nunca negaban rotundamente un posible romance. Esto, por supuesto, alimentaba aún más las especulaciones. Y no es difícil entender por qué. Un romance real entre los protagonistas de una telenovela exitosa es oro puro para la prensa y para la promoción de la serie. Pero, ¿qué hay de esos momentos capturados por las cámaras fuera del set? Esas fotos y vídeos donde se les veía compartiendo risas, mirándose a los ojos, con gestos que parecían ir más allá de la simple amistad. ¿Eran momentos espontáneos o poses cuidadosamente coreografiadas para complacer a los fans y alimentar los rumores? Aquí es donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa.
En el mundo del espectáculo es difícil saber qué es genuino y qué es parte de una estrategia de marketing. Los actores son, al fin y al cabo, profesionales que saben cómo proyectar una imagen y cómo manipular las emociones del público. Sin embargo, también hay momentos que parecen ser auténticos, espontáneos, que escapan al control de los publicistas y los productores. Momentos en los que se puede vislumbrar una conexión real entre dos personas. Y es en esos momentos donde los fans encuentran la esperanza de que su pareja favorita de la pantalla sea también una pareja en la vida real. Volvamos a la serie en sí. Erkénthicus no solo fue un éxito por la química entre sus protagonistas, sino también por su trama fresca, divertida y romántica. La historia de amor entre Can y Sanem era adictiva, llena de momentos dulces, apasionados y cómicos. La serie explotó al máximo el atractivo físico de Can Yaman y la simpatía y el talento de Demet Özdemir. La dirección de la serie también jugó un papel importante en la creación de la atmósfera romántica que cautivó al público. Las escenas de amor eran filmadas con sensibilidad y cuidado, resaltando la belleza de los paisajes turcos y la química entre los actores. La música, la fotografía, el vestuario, todo contribuía a crear un ambiente mágico que transportaba al espectador a un mundo de ensueño. Pero, volviendo a la pregunta clave, ¿la pasión que se veía en la pantalla era real o actuada? Es imposible saberlo con certeza. Sin embargo, algunos expertos en lenguaje corporal y comunicación no verbal han analizado las escenas de amor de Erkénthicus y han encontrado indicios de que había algo más que simple actuación. Según estos expertos, las miradas de Can y Demet eran intensas y prolongadas, sus sonrisas eran genuinas y sus gestos eran espontáneos. Estos son signos que, según ellos, sugieren que había una atracción real entre los dos actores. Por supuesto, estas son solo interpretaciones basadas en la observación del lenguaje corporal. No son pruebas irrefutables de que Can y Demet hayan tenido una relación amorosa. Pero sí son elementos que alimentan la especulación y que hacen que los fans sigan creyendo en la posibilidad de un romance. Sin embargo, también hubo momentos de tensión. Durante la grabación de Erkénthicus, surgieron rumores de desacuerdos y peleas entre los dos actores. Algunos medios de comunicación informaron que Can y Demet tenían diferentes puntos de vista sobre cómo interpretar sus personajes y que esto generaba fricciones en el set. Se decía que Can, con su temperamento fuerte y su personalidad avasallante, a veces chocaba con la forma de trabajar más relajada y espontánea de Demet. Estas diferencias, según los rumores, habrían provocado algunos enfrentamientos y momentos de tensión en el set. Estos rumores nunca fueron confirmados oficialmente, pero sí es cierto que después del final de Erkénthicus, Can y Demet se distanciaron. No se les volvió a ver juntos en público y dejaron de seguirse en redes sociales. Este distanciamiento repentino y la falta de comunicación entre ellos después del final de la serie alimentó aún más la especulación sobre una posible ruptura y sobre la existencia de problemas entre ellos. Algunos fans, decepcionados y desconcertados, se preguntaban qué había pasado con la pareja que tanto amaban. Algunos sugirieron que la presión mediática y la constante persecución de los paparazzi habían afectado su relación. La fama repentina y la constante atención de los medios pueden ser muy difíciles de manejar y pueden poner a prueba cualquier relación. Otros apuntaron a que sus diferentes ambiciones profesionales y sus futuros proyectos los habían alejado. Can, con su ambición de conquistar el mercado internacional, y Demet, con su deseo de consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía, podrían haber tomado caminos diferentes. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Solo Can y Demet conocen la verdadera historia. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿hubo pasión entre Can Yaman y Demet Özdemir durante Erkénthicus? Es difícil dar una respuesta definitiva. Basándonos en las evidencias disponibles, podemos decir que sí existió una gran química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero si esa química se tradujo en una relación amorosa, es algo que solo ellos saben. Es probable que incluso si hubo un romance, este haya sido fugaz, intenso y marcado por las presiones de la fama y las exigencias del trabajo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Erkénthicus fue un punto de inflexión en la carrera de ambos actores. La serie les abrió las puertas del éxito internacional y les permitió trabajar en otros proyectos importantes. Can Yaman, por ejemplo, protagonizó la serie italiana Viola come il mare y ha participado en varias producciones europeas, consolidando su carrera como actor internacional.
Demet Özdemir, por su parte, ha protagonizado varias telenovelas turcas de éxito y ha incursionado en el mundo del cine, demostrando su versatilidad y talento. La historia de Can y Demet es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y viceversa. La química que existió entre ellos en Erkenci fue tan potente que logró traspasar la pantalla y generar una gran expectación en el público. Ya sea que haya habido o no una relación amorosa, lo cierto es que ambos actores lograron construir una conexión muy especial que quedará grabada en la memoria de todos los fans de la serie. Su trabajo en Erkenci se convirtió en un referente para las comedias románticas turcas y catapultó a ambos a la fama mundial. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación amorosa durante Erkenci? ¿O creen que todo fue puro marketing? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. ¿Creen que algún día revelarán la verdad? ¿O el misterio seguirá alimentando la leyenda de Can y Sanem? En resumen, hemos explorado la intensa química entre Can Yaman y Demet Özdemir durante Erkenci, analizando entrevistas, gestos y la especulación mediática. Si bien la verdad completa permanece oculta, queda claro que su conexión traspasó la pantalla, cautivando al público mundial. Su legado como pareja televisiva perdura en el tiempo, generando nostalgia y alimentando el deseo de verlos juntos nuevamente en la pantalla. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que en este canal siempre encontrarán información interesante y entretenida sobre sus telenovelas turcas favoritas. Ahora los invito a dejar sus comentarios sobre este tema tan interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo amor verdadero entre Can y Demet? Quiero leer sus teorías y sus opiniones. ¿Cuál creen que fue el factor determinante para que se distanciaran después de la serie? ¿La presión mediática? ¿Diferentes ambiciones profesionales? ¿O algo más? Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Erkenci y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.